Buenas noches, profesora. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablarles de los temas de la semana 16 y 17. Sí, bueno, le decía, profe, perdón, nos habíamos confundido, era 16 y 17, ya lo compuse. Ok, bueno, vamos a comenzar y aquí están los integrantes de mi equipo, que lo integra Fátima Naomi Alvaro Méndez, Karen Guadalupe de la Cruz Hernández, yo, su servidor Luis Enrique Cruz García, Beatriz Adriana Velázquez Hernández y bueno, comenzamos. Ok, profe, yo le voy a hablar lo que es la transferencia de genes. La transferencia de genes normalmente se encuentra como aquí dice que son un cambio de bases de todo ADN, ¿no? Se basa en lo que es el ADN. Y pues bueno, una mutación que en sentido lo que es estricto puede definirse como cualquier cambio de bases. Y también lo que es la célula, lo que es el endogénote, sí, perdón, son la incorporación de lo que es el ADN, como dice aquí, y también tiene lo que es los fenómenos que lo va difiriendo y la transferencia de genes que en estos se van a colocar lo que es el fenómeno. Y así se engloban lo que es la entrada de un ADN extraño y en una bacteria también se procede lo que es en su entorno. Y lo que es el exogenote, que había, como había dicho, que es que entiende, que pues entiende por el entorno, el ambiente. Y bueno, como le decía, profe, en lo que es en otra célula de la conjugación y en en un bacterio ¿cómo podría explicarle? Para que me entienda mejor, sea lo que es en una transducción de una conversión. Eso quiere decir que cuando en el exogenote ingresa lo que es en la bacteria, puede seguir de tres rutas, lo que es en la degradación, como aquí dice, y en la recombinación. En la degradación lo que dice es que va ocurriendo lo que es una bacteria y pues cuando no es reconocido como propio se produce por una serie de endonucleasas y eso lo que hace es que lo va restringiendo y que lo reconoce como una secuencia corta y específica del ADN. También corta lo que son las dobles y también lo que son las hebras que serán autodirigidas y obviamente no se producirá lo que es un cambio alguno en la célula receptora. También el primer paso será evitar su degradación, para ello unas enzimas, lo que son las bacterias denominadas lo que son metilasas de metilán en el ADN. Todo esto que le hablo, profe, pues obviamente se va refiriendo a cómo se va estructurando el ADN con lo que es la degradación. Y también el ADN dice que pues se recircula y puede lo que es replicarse y se hace independiente del ADN. Y pues el endogenote, como le había dicho antes, que se va heredándole de todas las células fijas. Y pues no se replica y se pierde en lo que es en la división. Y también produce lo que es el proceso abortivo. Y bueno, para cambiando el otro que sería la recombinación, sería que trata de un intercambio no genético entre endogenote y exogenote, que eso da lo que es el origen a los híbridos y con la información genética mixta. Este proceso sucede tras la circulación y tiene en cuenta lo que es el endogenote y se entiende todo ADN. También persiste lo que es una célula, ya son los cromosomas y los plásmidos. La recombinación también puede lo que ser, son de tres tipos, que también es la homóloga, la que para esto es necesario que el exogenote posee lo que son las amplias regiones de los que son las genómicas, que eso se le llama como homólogas. Y bueno, para hablar más detallado, vamos a hablar de lo que es en esta parte. Bueno, profe, ahora le voy a hablar lo que son las partes de lo que es la mitosis. Para empezar, la mitosis, aquí como dice que es un tipo de división celular,
en el cual una célula, lo que es la madre, se divide para producir las dos nuevas células, lo que son las hijas, como ven en esta imagen, que se van produciendo. También que son genéticamente idénticas entre sí, y el contexto del ciclo celular de la mitosis, pues obviamente también tiene que ver que sea con parte del ADN, perdón. Y bueno, en lo que es en la gran mayoría también lo que son las divisiones celulares que suceden en lo que es en el cuerpo, lo que implica la mitosis es que durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis pues obviamente llena el cuerpo de un organismo son las células, y durante la vida de un organismo también se sustituye lo que son las células viejas y las gastadas con células nuevas. Aquí se ve cómo es que se van haciendo, estas viejas se van convirtiendo más en lo que son nuevas, así se van generando, como si estuvieran saliendo de un capullo. Y bueno, también son una forma de la reproducción que agrega a lo que son nuevos individuos a la población. Y así es como se va dando. Y la meiosis, en cambio, lo que hace es que, como dice aquí, que es un propósito en el cuerpo humano, que la producción de un gameto o células sexuales que son espermatozoides y óvulos. Su objetivo pues son hacer células hijas con exactamente la mitad de los cromosomas de la célula inicial. Bueno, aquí vemos que, como ven, aquí en la mitosis pues obviamente se morían y se volvían a reproducir como una célula nueva. Y aquí no, aquí se van reproduciendo, aquí se van haciendo lo que es son nuevas, no es para una reproducción. Bueno, para entender más qué es esto, pues la meiosis, lo que son en los humanos, pues es un proceso de división, ¿no? En esa división celular que nos lleva a una célula diploide, lo cual una con dos juegos de cromosomas, a las células lo que son haptoides, esas que tienen lo que son un juego de cromosomas. Y en los seres humanos, bueno, las células haploides lo que hacen, se producen por la meiosis, ¿no? Son los espermatozoides, como ya había mencionado, y también en el óvulo. Y ya así se van uniendo lo que es en la fecundación. Y así son los dos juegos que son el haploides, pues ya el cromosoma se combina para formar un conjunto de diploide completo y un genoma nuevo. Eso sería lo que sería la diferencia de la mitosis y la meiosis. Y bueno, por último le voy a hablar lo que es la división celular. En la división celular podemos ver lo que es perdón, aquí se me cambió, ok. Si ve aquí, profe, va una profase, una metafase, la anafase, la telofase y el comienzo. Ahorita le voy a hablar lo que es esas fases, ¿no? Para empezar, la división celular, lo que es en el control, lo que genera la división celular, pues es un proceso anormal. Y también existen mecanismos que garantizan que la replicación del ADN se produzca correctamente y que las condiciones ambientales sean favorables, lo que sea la división celular. Y bueno, así vayan ocurriendo. Y las células también, lo que son las normales, dejan de dividirse cuando hay daño genético o las condiciones que no son favorables. Y también las células, los que son las cancerosas, ahora sí que continúan dividiéndose, incluso cuando las condiciones no son adecuadas. Y bueno, lo que es en la célula que se va dividiendo, da una respuesta. Eso se señala a lo que es externa y forma factores de crecimiento de esteroides o proteínas. Y bueno, en lo que es las células que se dejan de dividir por varias razones, pues entre ellas son lo que es la falta de señales externas positivas y la célula que siente que está rodeada por todos lados por otras células dependientes del contacto con la inhibición, pues ya depende de la densidad, ¿no? Y estas células pues normalmente parecen tener un límite que sea preprogramado de la cantidad de veces que pueden dividirse. Y ya sea con esto que las células cancerosas pueden dividirse sin las señales, lo que son las externas, y las cancerosas no presentan la inhibición. Ese es un ejemplo que le di, profe, de lo que es lo que haría una división celular en una célula cancerosa. Aquí entra lo que es la profase, que aquí se va iniciando lo que es esta primera fase. Luego entra lo que es en la metafase, perdón, que ya va a lo que es ¿cómo se dice? Va explorando y se va aumentando. Luego llega la anafase, que es donde llega un punto donde ya empieza lo que es unirse con las células que había dicho, que es la inhibición. Y bueno, la telofase, que ya está bien colocada, y aquí es donde dice que comienza la citocinesis. Eso sería lo que es en un ejemplo de lo que le digo, profe, de una división celular. Y bueno, los voy a dejar con mi siguiente compañera, que les va a hablar de la otra parte. La genética mendeliana, eh, la ley de Mendel
son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia. Listo. La genética mendeliana se basa en las leyes de Mendel. Son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia y constituyen el fundamento de la genética. La herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se producen sexualmente. El monje austriaco Gregor Mendel llevó a cabo a mediados del siglo XIX miles de cruces con distintas variedades de las plantas del guisante. Y Mendel explicó sus resultados describiendo las leyes de herencia genética que introdujeron la idea de los rasgos dominantes y de los recesivos. En la primera ley de Mendel habla cuando se cruzan los individuos de raza pura y todos los descendientes son iguales. En la segunda ley de Mendel, ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera ley de Mendel es donde cada uno de los caracteres se transmite de manera independiente. La herencia mendeliana se refiere al tipo de herencia que se pueden entender de forma sencilla como consecuencia de un solo gen. En la genética humana, por ejemplo, cuando se mira una enfermedad como la enfermedad de Huntington, se ve que sigue este patrón cuando una persona afectada pasa la afección a un niño y este tiene una probabilidad del 50% de estar afectado. Y esa es la herencia mendeliana dominante. La hemofilia, donde se ve que es una condición en la que las mujeres parecen no estar afectadas, pero hay herencia ligada al cromosoma X, eso también es herencia mendeliana. O la fibrosis quística, la cual es automática recesiva, porque también sigue el modelo de las reglas de Mendel para la herencia de un solo gen. La siguiente, por favor. Los genes dominantes y recesivos, cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se denomina gen dominante, y mientras que aquel no se exprese en presencia de un alelo dominante, se considera alelo recesivo o gen recesivo. Y existen grados de dominancia. Por ejemplo, si tenemos un gen con 3 alelos, que sería A, B y C, y también puede ocurrir que B sea dominante respecto a C y A, y A sea dominante respecto a B y C. Los alelos B y C nunca se expresarán si A está presente, y C no se expresará si B se encuentra en el genoma. La herencia mendeliana se refiere de sencilla consecuencia de un solo gen. Perdón. Esto se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Si uno es dominante, el otro debe serlo. Y en ese caso nosotros los llamamos recesivos. Un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos es pues, por sí mismo que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Por lo general se refiere a patrones de herencia y se utiliza junto con un cuadro de Punnett, donde si un individuo tiene dos versiones de un gen y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Bioquímicamente lo que está sucediendo en ese caso es que la variación genética, por una variedad de razones, puede inducir una determinación funcional en la célula, lo cual puede ser muy ventajoso o perjudicial, y la otra versión del gen no puede compensarlo, perdón. En caso, vamos a tener una mutación dominante que puede ser benigna o no, y también es más o menos como el
Profe, disculpe, lo que pasa es que mi compañera tiene muchas fallas de internet, pero creo que ya terminó. Bueno, profe, yo le voy a hablar sobre cómo se puede heredar una patología. Bueno, se dice que todos los seres vivos tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes, uno que heredamos de nuestra mamá y otra de nuestro papá, que son más conocidas como nuestra herencia genética. Y cuando se produce una alteración en un gen, se puede originar una enfermedad genética. De hecho, se encuentran tres tipos de enfermedades genéticas, que son, uno son los defectos monogenéticos, que afectan solamente a un gen. El segundo son los trastornos cromosómicos, donde los cromosomas cambian o pueden llegar a faltar. Y también las multifactoriales, donde hay mutaciones en dos o más genes. Bueno, también se conoce que en algunos casos de enfermedades genéticas se heredan de las familias durante varias generaciones y a veces no lo saben, lo cual se puede detectar examinando los antecedentes familiares. Sin embargo, otros casos se dan de forma repetitiva, sin que haya algún caso previo en la familia, y esto puede ser debido a la aparición de una alteración espontánea que podemos conocer como mutación de novo. El siguiente, por favor. Bueno, la herencia autosómica, perdón, dominante y recesiva. Bueno, la autosomática dominante se conoce como el gen alterado que es dominante sobre el normal y basta con una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, puede afectar igual la probabilidad de los demás de nuestros descendientes. El gen alterado se puede haber heredado tanto del padre como de nuestra mamá, y siendo alguno de ellos afecta a nuestro cuerpo desarrollando algún tipo de enfermedad. Y se da, sí o sí se tiene que dar por lo menos a uno de nuestros descendientes. Y bueno, cada persona afectada tiene una probabilidad del 50% más o menos en tener un hijo afecto, pero es más seguro de que en todas las familias se pueda tener una alteración, ya sea igual o distinta. Algunos ejemplos los vamos a abordar más adelante. Bueno, la autosómica recesiva. Bueno, se conoce que una de las formas en que una afección genética pasa, o es decir, se hereda a nuestros hijos, puede llegar a ser de distintas maneras. Por lo general, ni una madre ni un padre pueden presentar la afección, o sea que es totalmente distinta a la dominante, porque ahí sí se llega a presentar más signos o síntomas. Que ellos se llaman portadores porque cada uno tiene una copia del gen mutado sin ni siquiera saberlo y puede pasar a sus hijos. La forma en que un rasgo o una afección genética pasa de padres a hijos también. El niño puede presentar la afección genética cuando hereda dos copias de gen mutado o bien cambiado. Y pues por lo general la madre y el padre, como comenté, no presentan la afección. Por eso se llama autosómica recesiva. Se dice que la madre y el padre, como no son afectados ni portadores, pues porque ellos presentan una distinta alteración de gen. Y bueno, en la imagen de la derecha que dice herencia autosómica recesiva, se conoce que es la enfermedad que solo se necesita una copia, como mencioné, para que llegue a afectar a nuestra persona. Normalmente uno de los dos progenitores puede llegar a afectar. Y bueno, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la herencia dominante y recesiva ligada al cromosoma. Bueno, la herencia dominante ligada al cromosoma X ocurre cuando un gen responsable de un rasgo o un trastorno se encuentra en el cromosoma X, es decir, que el gen actúa de forma dominante. Bueno, esto significa que tanto hombres como mujeres pueden presentar el rasgo o trastornos como cuando tienen solo una copia del gen heredado de uno de nuestros padres, que puede causar la muerte incluso de un bebé.
varón en gestación. Esto es más común en los varones que en las mujeres. Según el trastorno gen dominante, puede llegar a causar la muerte como comenta el bebé. Y se han hecho muchos estudios para averiguar cuál es el problema de todo esto, pero aún se sigue investigando cuál es la verdadera causa. Y el recesivo, pues en los hombres la presencia de una mutación en un gen, en un cromosoma, es más común que en las mujeres. Y las mujeres llegan a presentar mínimamente una afección únicamente cuando la mutación está en ambos cromosomas. Como conocemos, las mujeres tenemos dos cromosomas X. Y cuando el gen mutado ligado al cromosoma X solo está en uno de los padres, o sea, no de padre, las hijas de la pareja por lo general no están afectadas, pero son portadoras. Como mencioné anteriormente, ahí es donde se puede presentar alguna herencia autosómica de manera dominante. Y bueno, como decía, de todas maneras esto es normal. Y los hijos están afectados y heredan el cromosoma X mutado de parte de la madre. Esta es la parte desde que conocemos como el 50 y 50, que hay una gran probabilidad de que pueda tenerlo, ¿no? Y pues los padres no pueden pasar afecciones recesivas ligadas al cromosoma X a sus hijos varones. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y los trastornos recesivos ligados al cromosoma X son más conocidos como... Sí, de hecho solo... bueno, como decía, algunos ejemplos son la distrofia muscular de Duchenne, algunos tipos de daltonismo y la hemofilia A son ejemplos de trastornos recesivos ligados al cromosoma. Pues la distrofia muscular de Duchenne es una forma de, como por decir, una alteración muscular que empeora rápidamente. Bueno, se puede llegar a ser causada por algún gen defectuoso que es decir, una proteína en los músculos, es decir, que nos llega a faltar alguna. Y la hemofilia A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta de factor de coagulación sanguínea. Bueno, yo le voy a hablar de lo que son las mutaciones espontáneas y pues en esta es una clasificación de las mutaciones, va a estar basada en lo que es la cantidad de material hereditario afectado por lo que son las mutaciones. En eso encontramos lo que es la molecular, que es genéticas o puntuales, y pues nos habla de que son mutaciones a lo que es a nivel molecular y afecta lo que son las constituciones químicas de los genes, como es decir, lo que son lo del ADN, y también encontramos lo que es el genómico, y en esto pues hay una afectación al conjunto del genoma y hay un aumento. El número de juegos cromosómicos y también va reduciendo lo que es a una sola serie afecta a lo que es el número de cromosomas individualmente, como sería la trisomía 21 o más bien conocido como el síndrome de Down. También encontramos lo que son la mutación cromosómica. Esta más bien es una mutación que afecta a lo que es un segmento cromosómico, que en incluye lo que serían varios genes. La siguiente. Bueno, lo que son las mutaciones espontáneas, esto lleva a lo que son las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o normal. En las poblaciones, estas vamos a encontrar que son tres, que serían los errores durante la replicación, las lesiones o daños fortuitos en el ADN y lo que son los elementos genéticos transponibles.
En los errores de la replicación, vamos a considerar lo que son 3 tipos de errores durante la replicación del ADN. Como primero vemos lo que es la automería, que esta más bien se basa en lo que son las bases nitrogenadas que se van a encontrar habitualmente en su forma cetónica, pero con menos frecuencia van a aparecer lo que son en su forma tautomérica, enólica o imino. También encontramos lo que son las mutaciones de cambio de fases o pauta de lectura. En este se trata más bien de lo que son inserciones o delecciones de uno o muy pocos nucleótidos. Y pues esto, según nos habla de un modelo propuesto por Streisinger, algo así, y estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con consecuencias repetidas. También encontramos lo que son delecciones y duplicaciones grandes. Estas van a ser regiones relativamente grandes que también se han detectado con bastante frecuencia en regiones con secuencias repetidas. Y la siguiente. Bueno, y en los elementos genéticos transponibles, esto nos habla de que, por ejemplo, en los elementos genéticos transponibles van a ser a consecuencia del ADN, que tiene más bien la propiedad de cambiar esta posición dentro del genoma, y esta por la cual causa también recibe el nombre de elementos genéticos móviles. Por tanto, cuando cambian de posición o abandonan en el lugar en el que estaban, en ese sitio se produce una delección o pérdida de bases. Y esto, por ejemplo, si es un elemento transponible que estaba insertado en el interior de un gen, pues puede ser que se recupere de la función de dicho gen. De igual forma, si el elemento genético móvil al cambiar de posición se inserta dentro de un gen, pues se produce lo que es una adición de una gran cantidad de nucleótidos, perdón, y esto tendrá como consecuencia lo que es la pérdida de la función de dicho gen. Por ejemplo, por consiguiente, pues los elementos genéticos transponibles van a producir lo que son mutaciones. Y sería todo. Bueno, profe, estas son las referencias bibliográficas. No sé si se logra ver, se me atoró. Ahí está. Estas son las referencias bibliográficas de mis compañeras y mías. Y bueno, espero le haya entendido, le haya quedado claro lo que fueron lo que fue la semana 16 y la semana 17. Y este fue el equipo número 4. Gracias, profe. Que tenga buena noche.